Y para hacer un shortcito, este shortcito que es para una niña de 4 años, sería talla 4, yo lo voy a realizar así. Este es el short total, este es el ancho del short total, mide 64 centímetros. Esta medida es la cadera, para que pueda entrarle el shortcito. Y aquí arriba en la faja yo le voy a poner elástico y entalle su cintura. A este lado le voy a hacer un punto a ambos lados. Aquí dentro voy a hacer punto alto. Entonces voy a dejar 4 centímetros a cada lado. O sea, en total son 64 centímetros, pero voy a dejar 4 centímetros a cada lado. Voy a comenzar haciendo esta pieza de aquí, que descontándole los 4 centímetros de cada lado, voy a comenzar con una tira de cadenas de 56 centímetros. Este es el tiro total, 16 centímetros desde la faja hasta el largo del tiro, pero voy a dejar 4 centímetros aquí arriba también para hacer el mismo punto que voy a hacer a los lados. Entonces esta pieza que voy a hacer aquí, que va a medir 56 centímetros de ancho, va a tener un largo del tiro de 12 centímetros. Ahora voy a comenzar por esta tira de cadenas. Como les decía, una tira de cadena de 56 centímetros. Algo que olvidé enfatizar en que estos centímetros es en redondo. Es 64 centímetros no solo el frente, sino en redondo completo. Entonces esta pieza de aquí son 56 centímetros la de adelante con la de atrás. O sea que para hacer la de adelante son 28 centímetros, que es la mitad. Entonces ya yo comencé, hice una tira de cadenas de 28 centímetros. Cuando llegué al centro de la cantidad de cadenas que yo realicé, en el centro yo realicé puntos altos hasta llegar al centro. Aquí en el centro voy a realizar 3 puntos altos en el mismo punto. 1, 2 y 3. 3 puntos altos en el mismo punto. Voy a poner un marcador. Voy a poner un marcador aquí en el del centro, porque en todas las vueltas, aquí en el punto del centro, voy a hacer 3 puntos altos en ese mismo punto. Y ya, voy a realizar puntos altos hasta llegar al final de esta vuelta. Voy a llegar así hasta el final. Cuando regrese, voy a hacer puntos altos, punto sobre punto, y nos vemos aquí en el centro. Y yo llegué al final, subí aquí con 3 cadenas y comencé a hacer punto sobre punto hasta llegar aquí a mi marcador, a donde puse el marcador. Aquí donde está el marcador voy a realizar 3 puntos en el mismo punto. 1, 2 y 3. Y vuelvo a poner el marcador en el del centro para que este punto no se me pierda. Y continúo haciendo puntos hasta el final. Voy a ir así. Cuando llegue al final subo con 3 cadenas y regreso, y aquí en el centro voy a seguir haciendo. Esto me va a dar esta formita para hacer el tiro del shortcito. Voy a ir haciendo vueltas hasta tener mis 12 centímetros, los 12 centímetros que necesito para la talla que voy a realizar. Ya hice todas las vueltas que necesité. Ya tengo 12 centímetros aquí. Aquí no voy a cortar porque voy a comenzar a hacer la primera pieza del costado sin cortar el hilo. Y voy a comenzar así. Aquí cuando terminé el último punto alto, realizo una cadena y ahora voy a realizar 3 más. 1, 2 y 3. Aquí en el empate voy a hacer un punto bajo. 3 cadenas más. 1, 2, 3. En el siguiente, un punto bajo. En el empate de vuelta a vuelta, 3 cadenas. 1, 2, 3. Punto bajo. Voy a ir así
hasta llegar aquí. Y llegué al final. Voy a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, voy a girar, y aquí dentro de esta primera barriguita voy a realizar 2 puntos más altos, 2 puntos altos aquí, 1 y 2. En la siguiente voy a realizar 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Sin hacer punto de separación voy a ir a la siguiente y voy a realizar 3 puntos altos. Y así voy a ir por todas las barriguitas que ya realicé hasta llegar al final. Voy a ir así hasta el final. Y aquí en el final, como mismo comencé, realicé dentro de la barriguita solo 2 y en la primera cadena aquí realicé el tercero. Ahora voy a subir con una cadena, giro y voy a hacer 2 cadenas más, 1, 2, 3 cadenas más, igual que comenzamos aquí. Aquí en este espacio voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, 1, 2 y 3, y aquí donde se acaban estos grupos de 3 voy a hacer punto bajo, 1, 2 y 3, y aquí punto bajo. Voy a ir así hasta llegar al final. Queda así, 1, 2 y 3, voy a ir así hasta el final. Y llegué al final y voy a realizar igual que realicé la primera vuelta. Ven cómo se ve. Voy a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, giro y aquí realizo 2 puntos altos, 1 y 2. En el siguiente 3 puntos altos, 1, 2 y 3, y voy a ir así hasta el final. Voy a ir así hasta el final. Ya aquí creo que ya tengo mis 4 centímetros. No. Cuando termine esta vuelta voy a realizar otra vuelta igual a esta, y si es necesario realizamos otra de punto alto. Aquí recuerden que vamos a hacer 4 centímetros en total. Desde aquí debe medir 4 centímetros. Me falta otro centímetro, o sea, voy a realizar otra vuelta más. Cuando termine esa otra vuelta, corto mi hilo y realizo lo mismo de este lado. Lo realizo igual que aquí. Y ya se lo hice a ambos lados. Esta parte la voy a dejar para la parte de atrás del short. Entonces la parte del frente, que esta dijimos que medía 28 centímetros, la parte del frente la voy a hacer un poco más pequeña, mide 24 centímetros. Lo hice de la misma manera que la parte de atrás, comencé con una hilera de cadenas, pero en este caso de 24 centímetros, y lo realicé de la misma forma. Luego voy a unir estas piezas con puntos bajos. También la del frente tiene una vuelta menos que la de atrás. La de atrás tiene una vuelta más. Y aquí voy a unir con puntos bajos. Voy a entrar mi hilo aquí en el inicio de las 2 tapitas del short.
voy a hacer un punto bajo y voy a ir haciendo puntos bajos. Fíjense, voy a ir organizándolo porque recuerden que como el de adelante tiene una vuelta menos, pues no coinciden los puntos, pero voy a ir distribuyendo los puntos más o menos para hacerlos coincidir al final. Voy a ir haciendo puntos bajos. Voy a ir haciendo puntos bajos tratando de hacerlo coincidir aquí al final. Así me va a quedar. Así me queda por el revés y por el derecho queda así. Vamos entonces a unir esta pieza. Y cuando llegue al final, corten todos estos hilitos, los vamos a ir escondiendo ahorita. Ahora voy a poner esto del lado del derecho. La costura esa va a quedar ya por el revés. Entonces aquí donde están los marcadores, que es justo en el centro, voy a entrar mi hilo. Ya puedo retirar los marcadores. Aquí voy a entrar mi hilo. Voy a hacer un punto. Voy a realizar otra cadena, una cadena, y en la parte de atrás donde está el marcador también lo voy a retirar, y ahí voy a hacer un punto deslizado. Así. Voy a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, que se representa mi primer punto alto, y ya voy a empezar a hacer los muslitos. Y aquí estas 3 cadenas representan mi primer punto alto. En la cadena que hice en el centro voy a hacer un punto alto. Donde empaté el hilo, donde entré mi hilo, voy a hacer un punto alto. Y ya, voy a ir haciendo puntos altos, punto sobre punto, en toda la vuelta. Voy a ir así, haciendo punto sobre punto por toda la vuelta hasta llegar aquí. Y ya llegué al final haciendo los puntos altos, punto sobre punto. Aquí cerré la vuelta con un punto deslizado. Voy a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Voy a contar 1, 2 y en el tercer punto voy a hacer un punto bajo. 3 cadenas, 1, 2 y 3. Cuento 1, 2 y en el tercero un punto bajo. Voy a ir así por toda la vuelta. 2, 3, 1, 2 y en el tercero punto bajo. Voy a ir así por toda la vuelta. Y llegué al final de la vuelta. Aquí hice un punto deslizado para cerrar donde comencé, donde hice el primer punto bajo. Voy a entrar en la primera barriguita con un punto deslizado. Subo con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Este es mi primer punto alto. Realizo dentro de esta misma barriguita 2 puntos altos más. Ya tendré un total de 3 puntos altos dentro de ese arquito, de esa barriguita. Voy a ir así, haciendo 3 puntos altos en cada uno. 1, 2 y 3, sin cadena de separación. Voy a ir haciendo 3 puntos altos dentro de cada uno. Así por toda la vuelta. Así voy a ir por toda la vuelta. Y llegué al final de esta vuelta. Voy a entrar aquí con un punto deslizado. Realizo 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y en la división entre cada grupo, aquí en el huequito, voy a hacer un punto bajo. 3 cadenas. Y en la división voy a hacer un punto bajo. Voy a ir así por toda la vuelta. 1, 2 y 3. Y en la división, punto bajo. Voy a ir así por toda la vuelta.
y este video te gusta y aporta valor a tus creaciones, me ayudas bastante si te suscribes a mi canal. Dale me gusta y cualquier sugerencia o recomendación en los comentarios. Esto servirá para que llegue el video a más personas que lo necesiten y a usted lo notificará cada vez que suba un video nuevo. Gracias. Y llegué al final de la vuelta, cambié de color, subí con 3 cadenas y en esta misma barriguita ahí voy a realizar 2 puntos altos más. Esas 3 cadenas representan un punto alto. Realizo 2 puntos altos más. En el siguiente espacio voy a hacer un punto bajo, que lo voy a tomar como mi primer punto cadena. Realizo 2 cadenas más, 1, 2, esto ya es un punto alto, y aquí dentro voy a hacer 2 puntos altos más, 1 y 2. En la siguiente igual, un punto bajo, 2 cadenas, 1, 2, y dentro de ese mismo 2 puntos altos más. Voy a ir así por toda la vuelta. Vamos a hacer uno más, un punto bajo, 1, 2 cadenas más, 2 puntos altos, 1, 2, y en el siguiente un punto bajo. Así me va a ir quedando como un vuelito. Voy a ir así por toda la vuelta. Así me queda el vuelito. Realicé la otra piernita igual que realicé la primera, la misma cantidad de puntos, igual. Ahora voy a empezar a hacerle la faja al short. Voy a poner el empate a un costado. Vamos a ponerlo aquí. Voy a entrar el hilo, realizo 3 cadenas, 1, voy a ir pasando así para que no se me deshaga el tejido y voy escondiendo la hebra. Ahora voy a hacer un punto sobre cada punto. Esto está un poquito apretadito aquí porque recuerden que empecé con una tira de cadenas. Voy a hacer un punto sobre cada punto. Voy a ir así por toda la vuelta. Voy a hacer un punto sobre cada punto por toda la vuelta hasta llegar aquí. La vuelta en punto alto. Así, en aumentos ni disminuciones, punto sobre punto. Cuando llegue al final voy a hacer igual que hice en los muslos. Voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, 1, 2, y en la tercera voy a hacer punto bajo, 1, 2, 3, dejo 1, 2, y en la tercera punto bajo. Voy a ir así por toda la vuelta, 1, 2, 3, 1, 2, y en el tercero punto bajo. Voy a ir así por toda la vuelta y al final de esta vuelta ahora voy a hacer un cambio de color. Voy a poner el color rosado, voy a entrar aquí, tomo los 2 colores y realizo un punto deslizado realizo un punto deslizado con los 2 colores este color blanco ya lo puedo cortar. Voy a pasar los colores a este lado para ajustar. Voy a entrar dentro y voy a hacer un punto bajo, subo con 2 cadenas más, 1 y 2, ajusto
Esto representa mi primer punto alto. Y aquí dentro voy a realizar 2 puntos altos más. 1 y 2, con un total de 3 puntos altos. En la siguiente, sin hacer cadena de separación, voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Voy escondiendo estas hebras. Sin cadena de separación, realizo 3 puntos altos. Y voy a ir así por toda la vuelta. Sin cadena de separación, voy a hacer 3 puntos altos dentro de cada espacio. Así. Así me queda. Voy a ir haciendo esto mismo por toda la vuelta. Y llegué al final de esta vuelta. Ven que bonito va quedando el chorcito. Voy a cerrar aquí con un punto deslizado. Y voy a seguir haciendo este motivo como mismo lo he hecho en los muslos y en los costados. Voy a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y en el espacio voy a hacer un punto bajo. 1, 2 y 3. Y en el espacio un punto bajo. Voy a ir así por toda la vuelta y voy a ir realizando estas 2 vueltas hasta el alto de la faja que yo quiera hacer al chorcito. Voy a ir realizando una vuelta así de 3 cadenas y en la siguiente estos grupitos de 3 en cada huequito. Así voy a ir hasta el final de la faja que yo desee. Voy a dejar un pedacito, o sea, para realizarle esta misma terminación que realicé en los muslitos. Voy a dar la altura deseada y luego como terminación voy a hacer este mismo vuelito. Queda el chorcito, le hice 2 vueltas y luego el vuelito, 4 centímetros. En total tengo el tiro de 16 centímetros como habíamos visto al principio. Ahora le voy a hacer un cordoncito para entallar aquí la cinturita. Voy a coger los 2 colores de hilo, el blanco y el rosado que usé. Ahora voy a usar una aguja más gruesa. Ahora voy a usar una aguja de 5 milímetros. Voy a unir estos hilos y voy a hacer una tira de cadena. Como es tan grueso, no, con una tira de cadena queda fuera. Voy a hacer, queda así matizado el cordoncito de los 2 colores y voy a hacer la tira de cadena hasta el largo del cordón que yo necesito. De esta manera. Ya terminé el cordón y lo entré por aquí por el espacio que hay entre una vuelta y otra, y así queda. Así me quedó el chorcito. Ahora vamos a ver la blusita, y para hacer las blusitas voy a hacer 2 flores igual que esta. Yo para hacer la blusa utilicé una aguja 4,5 y la flor mide 11 centímetros más o menos. La circunferencia mide 11 centímetros. Vamos a comenzar por la parte amarilla. Para hacer esta parte amarilla, la parte del centro de la flor, voy a hacer 4 cadenas. Uno, 2, realicé 4 cadenas, cierro con un punto deslizado en la primera, de esta manera, subo con 3 cadenas que representan mi primer punto alto, 1, 2, 3, dentro del círculo voy a realizar 11 puntos más. Voy a tener un total de 12 puntos altos dentro de este círculo.
voy a hacer 2 y voy a esconder este nudo y esta hebra, así, hasta tener 2. Ya realicé 12 puntos altos. Aquí, cuando voy a cerrar, voy a agregar el hilo rosado, voy a pasarlo así. Este hilo amarillo lo puedo cortar. Voy a subir aquí con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Después de las 7 cadenas voy a realizar 3 cadenas más. 1, 2 y 3. Cojo lazada y en el 1, 2, 3, 4, en el quinto voy a realizar un punto alto. Ya serían 2 puntos altos. Llevo 2. Voy a realizar 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estas hebras aquí las voy a ir escondiendo. En el siguiente punto voy a hacer un punto bajo. Voy a dejar las hebras aquí. Un punto bajo y voy a hacer otra vez lo mismo que hice en este pétalo. 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después de 7, 3 más. 1, 2 y 3. Tomo lazada. Y en el 1, 2, 3, 4, en el quinto voy a hacer un punto alto. Y voy a contar 7 puntos altos en total. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya tengo el segundo pétalo. En el siguiente punto voy a hacer un punto bajo y voy a ir así por todo, así voy a ir haciendo mis pétalos. Voy a tener un total de 12 pétalos y me va a quedar de esta manera. Y ya terminé mi otra florecita. Ahora las voy a empatar aquí, las voy a poner por la parte del revés y tomo aquí en el primer punto de este pétalo. Aquí puedo elegir cualquier pétalo porque la flor es redonda. Voy a empatar con el hilo rosado, así. Vamos a pasarlo para acá, un punto, voy a ajustar, 2, voy a hacer coincidir los mismos puntos, 2 y 3. Voy a hacer 3 puntos bajos, los mismos 3 puntos que tengo aquí en este pétalo, y 3. Voy a hacer un punto y voy a cortar mi hebra. Así que esta hebra la vamos a esconder. Así me queda. Para cuando esconda las hebras, vamos a esconder las hebras. Elijo una agujeta más fina para esconder las hebras.
Voy a ir hasta que desaparezca. Ya, escondí las hebras. Miren, no se ven. Ahora por la parte del derecho, ahora sí, tengo que elegir el mismo pétalo. Ya elegí este. Para hacer las correitas que van a amarrar en la espalda, que sea el mismo pétalo que está aquí, y hacia arriba vamos a elegir más o menos en el centro, dejando dos pétalos aquí. Voy a enganchar aquí en este pétalo. Voy a entrar aquí adentro. Voy a hacer 1, 2. Ay, perdón, ya no es la agujeta. Sigo con la misma agujeta con la que hice las flores, para que los puntos me queden del mismo grosor. 1, 2, 3. Tomo la lazada y aquí mismo voy a hacer un punto alto. Aquí estoy haciéndole los tirantes. Voy a hacer un cordoncito de esta manera. Así. Subo con 1, 2, 3. Tomo la lazada y aquí dentro realizo un punto alto. De esta manera me va a quedar el cordoncito. 1, 2, 3. Tomo la lazada y aquí dentro realizo un punto alto. Así me va a quedar. Voy a ir así hasta tener el largo que yo prefiero. Cuando termine este cordoncito hasta el largo que yo quiera, corto el hilo y de este lado lo realizo de la misma manera, dejando dos pétalos. Tomo el mismo pétalo que el de este lado y voy a hacer el cordoncito igual. De esta misma manera voy a hacer para que amarre en la espalda, y lo voy a hacer con el pétalo que queda aquí, en esta y en esta, y así me quedó la lucita con las tiritas. Con un pincelcito así se ve el juguete terminado.